Cooperativa, hora de hablar de educación y de lo que queremos para Chile. Buenas escuelas. ¿Cómo logramos un mejor clima escolar? ¿Qué hacer ante prácticas de discriminación? ¿Cómo se fiscaliza y qué están haciendo los establecimientos educacionales? Porque todos queremos buenas escuelas. En Cooperativa. Conduce Maritza Tapia. Invita Superintendencia de Educación. Mañana de sábado les estamos acompañando en nuestro programa Buenas Escuelas en Cooperativa, como siempre 30 minutos para hablar sobre educación, sobre inclusión y también la calidad de la educación en nuestros colegios y escuelas de todo el país. En esta ocasión, en este sábado, vamos a hablar sobre el maltrato escolar y como siempre nos acompaña Alexis Ramírez, Superintendente de Educación Escolar. Alexis, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, muy buenas tardes, gusto estar aquí. Y también tenemos una invitada, está junto a nosotros Cecilia Calvo, psicóloga infanto-juvenil y jefa del Departamento de Fonoinfancia de la Fundación Integra. Cecilia, muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por la invitación. Hola, Maritza. Hola, Alexis. Eso. Como lo decíamos, vamos a hablar sobre el maltrato escolar, vamos a revisar algunas cifras, qué tipos de maltrato existen, cómo esto puede afectar también a nuestros alumnos, a su entorno, cómo los papás también pueden ir abordando este tipo de situaciones. Recuerde que tenemos un correo en nuestro programa para que usted se comunique con nosotros, buenasescuelas@cooperativa.cl, y también, Alexis, hay un canal para que la gente se pueda comunicar con ustedes a través de las redes sociales, ¿no? Bueno, nuestra página web www.supereduc.cl, a través de Facebook también, y también a través de Twitter en @supereduc_.cl. Y lo decíamos, nuestro tema central de hoy, el maltrato escolar. Para aprovechar nuestro programa y comenzar ya de lleno la conversación, los voy a invitar a ambos, Alexis y Cecilia, para que escuchemos parte de la opinión de nuestros estudiantes. ¿Qué saben ellos sobre este tipo de prácticas? Mary Salinas salió a la calle y conversó con ellos. Escuchemos. Según cifras de la Superintendencia de Educación Escolar, este 2016 hemos observado un aumento de un 25% de las denuncias por situaciones de maltrato a estudiantes en comparación al año anterior. ¿Pero qué es el maltrato escolar para los niños y jóvenes? Es malo porque te pueden pegar, te matan y muchos niños pasan por eso. El maltrato es cuando le pegan a alguien, cuando lo lastiman haciéndole cosas malas. Que los profesores me reten o que me digan un sobrenombre que no tiene nada que ver conmigo. ¿Han vivido una situación de maltrato? Yo una vez estaba en un colegio en el que me hacían mucho bullying. Incluso yo una vez estuve con un TEC cerrado en la cabeza y ahí sentía como que no me apoyaban. Los consideraba compañeros, pero ninguno así como un amigo de verdad. ¿Cuáles son las prácticas que consideran como maltrato? Los molestamos, pero algunos ya se van al chancho ya. Cuando le pegan a una persona, a un niño, me molesta cuando me ponen sobrenombre. ¿Qué esperan de sus escuelas? Podrían empezar a enseñarles desde chiquitito a los niños ya a no molestarse, a que todos son diferentes y tienen que estar felices siendo así, diferentes. Ahí está, pues la opinión de los estudiantes sobre esta situación. Hablaba un chico ahí de bullying, hablaba de una situación de conflicto entre niños, entre escolares y también de algunas situaciones que son desde el adulto hacia los menores. Para partir, Cecilia, ¿a qué podemos nosotros llamar maltrato escolar? ¿Cómo hacer la distinción? El maltrato escolar se entiende como el uso de la violencia dentro del contexto de la escuela. Entiéndase, desde los alumnos hacia otros alumnos, desde los profesores hacia los alumnos, desde los alumnos hacia los profesores. Tiene que ver con el uso de la agresión en el contexto de la escuela. ¿Y de qué formas también eso se puede ir manejando, controlando? Porque entre niños muy pequeñitos, por ejemplo, lo hablábamos, de hecho, antes de iniciar el programa, también hay situaciones que hay que tomar cierto resguardo, tiene que también estar esta figura de el adulto que tiene que ir manejando ciertos conflictos que se pueden dar, como también hay que tener cierta precaución en cada etapa. Bien interesante esa pregunta porque, de alguna manera, los desafíos que tenemos los adultos en términos de avanzar en los temas de maltrato tiene mucho que ver con que estamos en un contexto, y los adultos actuales crecimos en un contexto de harta violencia, por lo tanto tenemos referentes para resolver conflictos bastante violentos. Por lo tanto, que nosotros ahora reconozcamos ciertas cosas como un problema ya es un tremendo avance, porque antes
todos nos acordamos de la época de estudiantes, en el caballito colegio, de claro. bronce, ¿cierto? Y una serie de prácticas en relación a los apados que ahora están reconocidas como transgresoras de la dignidad de las personas. Por lo tanto, ya es un avance en que ahora nosotros como adultos tengamos una puntuación distinta a la que teníamos hace un tiempo. Ahora, eso implica que es un desafío para nosotros los adultos educar en algo que nosotros no fuimos educados. Por lo tanto, yo creo que en este desafío uno de los temas súper importantes es que los adultos tenemos que modelar en algo que a nosotros nos cuesta. Y desde ahí siento yo que el desafío de poder abordar los conflictos, regular mejor las emociones, buscar formas constructivas de expresar lo que a mí me pasa, es lo que los niños requieren en su proceso de formación y es de alguna manera lo que nosotros como adultos adolecemos para acompañar, ¿cierto? Cuando ellos son chiquititos y necesitan aprender todas estas pautas y todos estos modelos mucho más respetuosos y reconocedores de la dignidad del otro. Y de alguna manera ahí es donde nosotros nos vemos enfrentados a ciertas trampas, porque estamos como adultos en un discurso mucho más respetuoso. Sin embargo, en la práctica nosotros, y las estadísticas cierto acompañan, el 70% de los niños ha tenido experiencias de maltrato transversalmente. Por lo tanto, desde ahí el desafío es para nosotros los adultos. Si nosotros queremos que eso se revierta, nosotros los adultos ahí tenemos que desarrollar habilidades prácticas, estar mucho más conscientes de lo que estamos transmitiendo en nuestro cotidiano. Alexis, Cecilia lo decía recién, hablaba de las estadísticas. ¿Qué pasa en las escuelas? Estamos haciendo la pega porque también entiendo que hubo un aumento este año en el caso de las denuncias, un 25%, una cifra que igual es para atender. Para preocuparse. Claro. Bueno, lo primero es señalar a partir de los testimonios que escuchamos los niños, que creo que ellos lo tienen bastante claro. Qué es lo que entienden por maltrato, qué es lo que entienden por hostigamiento, cuando un adulto de pronto le pone un sobrenombre y cree que con eso no está afectando, por ejemplo, la dignidad de ese niño, o naturalizar ciertas formas de maltrato. Y yo diría que eso también es parte del avance, es decir, la conciencia que tienen los propios niños de cuestiones que no les gustan, que lo hacen sentirse mal en el espacio de la escuela, en esta etapa tan importante. Las denuncias de maltrato que recibe la superintendencia representan aproximadamente un tercio del total de denuncias que recibimos. Nosotros al año recibimos 12.000 denuncias aproximadamente, y un tercio tienen que ver con situaciones de maltrato. Maltrato psicológico o maltrato físico que se da entre estudiantes. Normalmente uno en los medios de comunicación siempre ve imágenes de estudiantes, especialmente en enseñanza media, que a la salida de la escuela se esperan y comienza alguna riña. Alguna riña, exactamente. Pero la verdad es que esa es una forma de maltrato. Existe otra que a veces es más sutil, pero no por eso menos dañina, como el maltrato psicológico. Y otra que también tiene una frecuencia bien importante, que es el maltrato de adultos hacia niños. Es decir, maltrato muchas veces también bajo la forma de maltrato psicológico. Por lo tanto, son señales de alerta. El tema del aumento de este año es significativo. El año pasado hemos tenido una caída significativa también, así que hay que estar mirando esto en perspectiva. En los últimos 3 años hay una cierta fluctuación, pero lo relevante es que no tenemos que bajarle el perfil a estos hechos. Son señales de alerta que el mundo adulto, que los profesionales de la educación tenemos un rol importante que jugar. Primero, asumiendo nuestro rol en la lógica de garante de derecho también de generar espacios de protección, pero también de desarrollo para aprender a convivir con personas que son distintas. Y los adultos tenemos un rol que es insustituible desde esa perspectiva, porque nosotros practicamos con el ejemplo. Como decía Cecilia, para nosotros de pronto puede ser un poco más difícil en el sentido que nuestra propia formación, a lo mejor muchos de estos patrones no estaban incorporados, pero tenemos una responsabilidad que no podemos eludir, como familia, como profesores, como educadores, como autoridades, de poder ir trabajando espacios que valoran la diferencia y que también enseñan, porque este es un proceso educativo también, formas de resolver pacíficamente las diferencias. Cecilia, Alexis, me gustaría que en esta parte del programa habláramos sobre las consecuencias que puede llegar a sufrir un niño, un escolar que sufre de maltrato. ¿Qué le pasa psicológicamente a esa persona? Lo hablábamos, lo anunciábamos en la primera parte, el autoestima, qué pasa con su rendimiento también escolar, cómo él se va a empezar a relacionar incluso con sus mismos familiares, con sus amigos. Cecilia. Un tema fundamental y central del impacto del maltrato tiene que ver con el deterioro de la imagen de sí mismo y con la inseguridad y la baja autoestima que conlleva. Eso
¿cómo se manifiesta en el comportamiento del niño? No participa en las clases, ya me imagino. Exactamente. Claro. El niño empieza a aislarse de los espacios grupales o con pares. No quiere estar porque por supuesto se siente expuesto, no se siente capaz, no se siente suficientemente bueno, probablemente como en la mirada desde como él lo mira. Empiezan a haber cambios en los ciclos de sueño, es como puede más sueño o menos sueño, porque la preocupación respecto de lo que está pasando en mi ámbito social interfiere con mi capacidad para descansar. Los cambios en los ciclos a nivel de alimentación, como mayor ansiedad, comiendo más o comiendo menos. Cualquiera de los cambios, un cambio ahí, es importante que uno empiece a levantar las antenitas, como se dice, como papá. Y como profesor también, ¿qué hacer frente a estas señales? ¿Cómo empezar a trabajar con este niño? Estoy pensando en cursos que de repente tienen 30 compañeros más, o sea, ¿cómo también el profesor o el mismo papá tiene que estar muy atento a ese tipo de señales? Súper. Una cosita cortita como de las cosas que es importante de repente que uno puede detectar, también lo distráctil, la capacidad de atención y concentración afectada que incide sobre el bajo rendimiento. Hay que poner ojo ahí porque muchas veces los papás empezamos a generar más presión sobre concéntrate, estudia más y de pronto eso genera más presión y puede ser empeorar la situación. Como que hay que poner atención con eso. Frente a las señales. ¿Qué hacer? Sí, frente a las señales. Como profesor o como papá, acercarse. Los niños cuando están en situación de violencia no van a buscar ayuda activamente porque desde la experiencia del que está viviendo la posición como de víctima no cree que vaya a pasar nada si pide ayuda. Es parte de la dinámica de la violencia. Si yo pido ayuda, no me van a creer, nadie me va a poder ayudar, estoy atrapado. Por lo tanto, esperar que el niño, o sea, si ya el niño activamente como muestra señales de ayuda, ya es muy importante y hay que tomarlo. O sea, como uno no puede desperdiciar cuando hay un niño que se está quejando activamente de ciertos espacios o está manifestando abiertamente que hay ciertas cosas que le molestan, lo importante ahí es escuchar. Cuando eso no pasa y uno empieza a notar que las manifestaciones, los cambios en la conducta, a uno le empiezan como papá o mamá a sonar raro, como hacerle caso a ese sexto sentido de papá y mamá de que algo no anda bien, activamente acercarse a preguntar. Pero cuando decimos activamente estamos diciendo también tranquilamente, porque si los niños perciben que nosotros estamos angustiados, nos van a querer proteger y no nos van a contar. Entonces, ese acercamiento tiene que ser un acercamiento que transmita tranquilidad, que transmita seguridad. A veces los niños entre medio de esa conversación dicen, no, pero es que mamá, es que tú te vas a enojar, o mamá, no quiere que le digas a la tía, no quiere que le digas a la tía, claro. o mamá, no quiero que te preocupes. Ahí es súper importante como adultos clarificar como que él es el niño, la niña, y uno es el adulto. Uno tiene como rol tener, como protegerlo a él. Como de uno se encarga uno y uno tiene otro espacio donde uno es cuidado. Uno tiene el rol de cuidarlos a ellos, que ellos no tienen que como ocuparse de esa parte. En el fondo como para también ir despejando e ir generando este contexto que a ellos los niños les puede dar sensación de seguridad. Alexis, de las cifras que ustedes reciben, de las denuncias que también recopilan, ¿dónde es el lugar donde se registran más las situaciones de maltrato? ¿En los recreos, la sala de clase, a la salida, cuando ya no hay ningún profesor mirando? Todas las anteriores. ¿Todas? Chuta, yo diría estamos que, mal entonces. No, yo diría que más que un lugar, es la forma en que las escuelas pueden gestionar los distintos espacios donde los niños habitan, digamos, y participan de su proceso escolar. Es decir, el espacio del recreo, la sala de clases, la salida del colegio, los baños pueden ser espacios riesgosos a la medida que no existe una cierta mirada de cuáles son situaciones de maltrato que pueden ocurrir ahí, que no existe un adulto que está de alguna manera a cargo de generar condiciones de protección. Y eso es un proceso que hay que gestionar en el sentido que uno tiene que tener un cierto diagnóstico de cuál es el nivel de riesgo que está comprometido en eso. Hay colegios que lo hacen, lo están trabajando de manera positiva. Por ejemplo, hay colegios que contienen todos los niveles, desde la educación parvular, incluso básica, hasta la enseñanza media. Eso requiere también una mirada respecto de los usos que tienen los espacios comunes. Evidentemente que si no hay ninguna regulación o ninguna mirada también respecto de las distintas etapas de desarrollo que están ahí y comparten el mismo espacio, evidentemente que también pueden haber situaciones riesgosas o peligrosas. Eso es una cuestión importante. Lo otro es también tener claridad que este fenómeno de la violencia escolar
no le pertenece a ningún grupo en particular. Al rato escuchamos que pareciera ser una situación que afecta a las escuelas municipales. Según los datos que nosotros tenemos, esto es un problema que afecta a las escuelas municipales, a las particulares subvencionadas y a las particulares pagadas y durante toda la trayectoria escolar. Es decir, hay distintas maneras, pero ninguna escuela de Chile podría decir o afirmar de verdad que no tiene alguna situación o algún aspecto riesgoso que tenga que gestionar en materia de violencia escolar. Hay escuelas que están tomando la iniciativa de manera muy, muy potente, digamos. Me tocó estar hace unos días en la ciudad de Punta Arenas, una escuela municipal que primero hizo una cosa que es bien interesante, que tenía de alguna manera contabilizados los eventos de situaciones de maltrato o de conflicto al interior de la escuela. En 3 años era una escuela que tenía incluso una tasa de denuncia bien importante ante la superintendencia, y tomaron la iniciativa de desarrollar proyectos para poder mejorar esto. Uno, en el espacio del recreo, generar una oferta que fuera mucho más atractiva, más entretenida, más llamativa, donde ellos mismos se hacen responsables un poco del uso de una sala que tienen grande, donde habitan niños desde primero hasta octavo básico y pueden jugar a distintas cosas, y tienen que también ejercitar en el fondo a ciertas reglas de convivencia, porque tienen que en algunos casos esperar su turno, en algunos casos también tienen que resolver quién gana y quién pierde, en fin, de manera bastante constructiva. Eso ha tenido efecto positivo, y lo otro también ocupar el espacio más allá de la sala de clase y más allá de la escuela, el espacio al aire libre para poder desarrollar actividades curriculares, y yo creo que son distintas estrategias, no hay una sola fórmula. Lo importante es tener un buen diagnóstico, y les ha dado resultados, tienen datos y han ido moviendo esos niveles de conflictividad hacia mejores resultados. Así que yo diría que cualquier escuela puede hacer desarrollar estrategias. Lo importante es que tenga claro cuál es el origen de sus dificultades, que lo pueda gestionar, y que lo que es fundamental aquí es que no le baje el perfil a ninguna situación. Estamos haciendo buenas escuelas en cooperativa junto al superintendente de Educación Escolar Alexis Ramírez y también a Cecilia Calvo, que nos acompaña este sábado, psicóloga infanto-juvenil y jefa del Departamento de Fono Infancia de la Fundación Integra. ¿Sabías que la Superintendencia de Educación es la encargada de recibir las consultas e inquietudes de la comunidad escolar? Puedes hacerlo a través de su página web www.supereduc.cl o en sus oficinas presenciales en todo el país. Lo que todos queremos en educación continúa en Cooperativa. Buenas escuelas. Recuerde que tenemos un correo donde pueden comunicarse con nosotros, son buenasescuelas@cooperativa.cl. Y también, Alexis, pensando en los auditores que nos escuchan, de repente algún papá por ahí dice, chuta, podría hacer algún tipo de consulta a la superintendencia. ¿Qué tiene que hacer? Bueno, puede comunicarse directamente a través de nuestra página web www.supereduc.cl, a través de Twitter también y a través de nuestra red social en Facebook. Es un espacio bien activo de intercambio con la comunidad, y los invitamos a que lo usen todos los días. Lo decías, Alexis, es bueno recalcarlo también, porque muchas veces uno tiende a pensar que los colegios municipales o quizás los sectores más vulnerables se pueden dar mayores situaciones de agresión, pero esto al parecer es transversal. En todos los establecimientos, sean pagados, particulares o municipales, se dan distintos focos de violencia entre los mismos estudiantes. ¿Cuáles son las cifras que manejan ustedes en la superintendencia? Bueno, como yo señalaba hace un rato, es un fenómeno transversal, y la verdad es que cerca de 4.000 denuncias al año recibimos relacionadas con temas de distintas expresiones de maltrato. Está también distribuido en todos los niveles de aprendizaje. Es importante también señalar que muchos de los casos que recibimos tienen una alta frecuencia en la enseñanza básica. En el primer y en el segundo ciclo de la enseñanza básica se concentra... Estamos hablando de cursos que primero básico... De primero a cuarto básico, casi en proporciones similares, y de quinto a octavo. Ya. Es importante, respecto a lo que plantea aquí Cecilia también, qué pasa con los más pequeños, porque de repente a veces cuesta calificar como situaciones de maltrato, hechos de agresión o conducta agresiva entre niños tan pequeños, ¿cierto? Entonces nosotros ahí también tenemos que preguntarnos cuál es el rol que nos corresponde como adultos para poder regular y también enseñar a tener una forma de relacionamiento que no incluya la violencia o la agresión. Y otro aspecto que es transversal a la educación, que tiene que ver con la formación también, que es parte de la formación en valores, que tiene que ver con la capacidad de poder reconocerse en la diversidad, digamos, de niños que forman parte de un curso,
nosotros tenemos un sistema que está bien segmentado, pero a pesar de eso, cada sala de clase y cada escuela tiene una particularidad. Y aprender también a reconocer y a querer a los compañeros con todas sus características y con todos sus intereses. Y yo creo que es un proceso que inevitablemente tienen que guiar los adultos. Y ahí tienen un rol bien importante. Y yo creo que mientras más pequeño se inicie ese proceso de reconocimiento y valoración de la diferencia, tanto mejor. Así que yo creo que por ahí también hay una pista, porque efectivamente cuando observamos cifras de niños tan pequeños que también de alguna manera se ven involucrados en situaciones de maltrato, tanto agrediendo o siendo agredidos o involucrados también con adultos, obviamente que nos tiene que llamar la atención. Y en la enseñanza media, primero medio parece ser el nivel que tiene mayor nivel de... ¿Eso porque la adolescencia, yo creo que hay una conexión ahí, cuesta separar la básica de la media, porque hay un proceso desde los 10 años hacia arriba, entre la preadolescencia y la adolescencia. Cecilia después puede complementar mejor lo que digo, pero donde efectivamente en el desarrollo evolutivo también de los niños y las niñas, los adolescentes en este caso también, hay un proceso de construcción de identidad y en algunos casos también a veces la violencia ocupa un lugar, lamentablemente, en algunas culturas o en algunos grupos, ¿cierto? Que se busca mayor legitimidad o poder también ejerciendo unas ciertas formas de violencia, lo que evidentemente también es parte de lo que hay que trabajar educativamente dentro de cada escuela. Cecilia, si pudiéramos complementar lo que decía Alexis, el tema de la adolescencia, que también ahí es importante este tránsito que se hace, que también se dan algunas situaciones bien complicadas que manejar. ¿Cómo ustedes también lo ven? Es que como comentábamos, en la adolescencia se están poniendo en juego un poco las definiciones de quién yo soy. Y gran parte de lo que yo soy lo conforma las puntuaciones o los significados que están dentro de la cultura, dentro de mi entorno. Por lo tanto, lo que es importante en el contexto, si en el contexto es importante hablar fuerte, golpear la mesa, tener poder, someter a otro, están instaladas como aspiración de los jóvenes eso. Por lo tanto, como... es súper importante un poco de lo que decía Alexi, que los adultos declaramos un montón de cosas que son súper importantes, el respeto, la diversidad, como que tenemos súper claro el deber ser y súper bueno en general para hacer como el speech, como lo dijo, hijo, tú sabes que tienes que respetar, pero en realidad, sobre todo, mientras más chiquititos, mayor todavía, y en la medida que van creciendo, lo que uno como adulto dice es importante, pero lo más importante es lo que uno hace. O sea, como si yo quiero ocuparme de darle herramientas a mi hijo para que tenga una actitud de inclusión, de empatía, tengo que mostrarme así en la relación. Es la mejor forma. Yo no puedo enseñar empatía diciendo que hay que ser empático. Ni puedo enseñar a resolver los conflictos diciendo, los conflictos se resuelven pacíficamente, cuando en la práctica eso, ellos no les cae vacío. ¿Qué es eso? Uh-huh. ¿Qué es resolver sin violencia un conflicto? Ellos tienen que verlo. Y eso es una pega de todos los adultos, tanto de las familias como de los sistemas educativos. O sea, los sistemas educativos también tienen que ser coherentes para que haga sentido y para que sea lo que uno dice, es como en verdad desde la autoridad y no desde la posición como de jerarquía, ¿no? Claro. Para ir cerrando ya, porque el tiempo obviamente se nos ha pasado muy, muy rápido. Prevenir entonces este tipo de situaciones, denunciar, Alexis, sí. En el caso de los apoderados, de los profesores, de los estudiantes, denunciar. ¿Dónde? ¿Cómo hacerlo? Primero, en cada escuela siempre debe ser el primer lugar donde uno pueda denunciar o solicitar apoyo cuando surge una situación de violencia. Las escuelas tienen dentro de sus responsabilidades que hacerse cargo también de lo que significa abordar oportunamente una situación de maltrato. Si no funciona, o si requerimos un apoyo adicional, porque muchas veces las situaciones de maltrato no solamente se resuelven por un control externo, sino que también por una mediación, por una conversación de otro tipo, ¿cierto?, que permita avanzar en resolver situaciones de abuso o maltrato hacia nuestros niños, pueden ir a la Superintendencia de Educación y solicitar un apoyo a través de nuestras oficinas presenciales o a través de internet. Lo importante es actuar oportunamente, no bajarle el perfil y también generar acciones
proactiva, es decir, también promover un tipo de relación distinta, hacerlo con la participación de los niños y también incorporar sus intereses en lo que tiene que ver con generar una mejor convivencia al interior de nuestras escuelas. Queremos agradecerle a Cecilia Calvo, psicóloga infanto-juvenil, jefa del Departamento de Fonoinfancia de la Fundación Integra, por acompañarnos este sábado, tomarse un tiempo para hablar sobre estos temas que son tan importantes. Muchas gracias a usted. Solamente agregar que nosotros en Fundación Integra, como tenemos un servicio que es el Fonoinfancia, no para denunciar, sino para dar orientación. Es un servicio que está atendido exclusivamente por psicólogos y psicólogas, así que si los papás, las mamás tienen dudas, se observan conductas que les llaman la atención, no duden en llamar. Es un servicio gratuito a nivel de todo el país y se atiende de lunes a viernes de 9 a 6, así que con gente experta en el tema, así que también uno puede pedir ayuda y eso es bueno. Eso es bueno. Gracias, Cecilia. Alexis, nosotros nos encontramos el otro sábado. Vamos a seguir hablando de este tema. Redes sociales, ciberbullying, acoso escolar también. Y mucho más. Muchas gracias. Ya, pues usted sigue en la compañía de Cooperativa. Que tenga buenas tardes.